Mira, uno por la experiencia personal, yo tuve un serio problema con el dinero que había producido en Menudo. Para hacerte el cuento largo o corto, un cantinflas financiero se puso a especular en la bolsa con el dinero y me hizo perder el 60% de ese dinero que estaba invertido con ellos. Y entonces, lógico, tuve que demandar, un caso federal, fueron muchos años, esperar a llegar a ser mayor. Y entonces eso pues me abrió los ojos de lo que es la realidad, la falta de conocimiento en el manejo del dinero. No tan solo por mi parte, sino yo era menor, pero tampoco los que estaban alrededor mío, que tenían una buena intención, pero la ignorancia te puede construir un camino al infierno también. Entonces, eso fue por la experiencia real. También es cierto que ya desde Menudo yo veía muchos choques en el tema financiero, económico. Por ejemplo, pues venía de Puerto Rico, donde Puerto Rico en aquel entonces el nivel económico era mucho más avanzado que los países en Latinoamérica. Entonces veía el contraste de Puerto Rico a irte a países en Centro y Suramérica, donde veías mucha pobreza, niños en la calle. Claro, también era la deuda, era la crisis de la deuda externa de los 80. Pero todo eso me empezó a crear unos choques. Vamos a decir, filosóficos y emocionales de por qué había pobreza, por qué los niños estaban sufriendo. Entonces, ahí empiezo a enfocarme en el lado económico, en el lado financiero. Por eso es que hice el MBA en finanzas y economía. Bueno, en matemáticas. En matemáticas, yo te diría que me gusta la parte cuantitativa, pero no soy, mi padre era arquitecto, entonces sí, era muy bueno en matemáticas, entonces ya la parte cuantitativa la veía. Pero sí tuve unas deficiencias porque como no me entrené formalmente en el tema matemático, me costó tiempo, o sea, me costó cuando hice la maestría en economía y la de finanzas, el MBA en finanzas, sí me tomó más tiempo, tuve que trabajar más, pero lo que hice fue, bueno, mientras uno trabajaba 2 horas, pues yo tenía que trabajar 4 horas por día, entonces sí, lo pude manejar, porque tenía la parte cuantitativa ya, el entrenamiento cuantitativo en casa. Bueno, vinimos a hablar también de finanzas personales. Las mujeres son figura clave en la economía del hogar. Espérate, una cosa rápido que se me olvidó decirte, Álvaro. La razón que me metí en el tema de las finanzas, es verdad que llevó un proceso de muchos años, ya llevo más de 20 años en esto, pero me di cuenta que hay una seria deficiencia en el conocimiento de las finanzas. O sea, nos enfocamos mucho en comprar o en producir, pero no estamos manejando los riesgos, las opciones, el tema de financiamiento, y me di cuenta que hay un analfabetismo financiero grave. Nos enfocan a leer, sos un literario, si lees a Don Quijote de la Mancha, sabes de Shakespeare, perfecto, pero ¿de qué te sirve si no sabes leer una hipoteca, por ejemplo, un portafolio de inversiones? Y eso es lo que entonces me dediqué a democratizar la finanza, o como le digo popularmente, a menudocratizar la finanza. Está bueno ese término. Bueno, decía, no es un secreto que cada vez hay más mujeres que llevan la rienda financiera en una familia, pero a la hora de organizar la economía no es nada fácil, para ellas y para nadie. Para nadie. Si tú analizas el origen de la palabra finanza, viene del antiguo francés, que en realidad quiere decir fin. Es lograr algo. Es verdad que está unido a deuda, al final era pagar una deuda, pero si tú lo analizas en su etimología, es fin, lograr un objetivo. Entonces finanzas hay que verlo como una arquitectura que hay que establecer con el fin de ayudar a lograr un objetivo. Esos objetivos, lógico, hay que cuantificarlos, hay que hacerlos accesibles, hay que hacerlos reales, hay que hacerlo que tú puedas lograrlo. Y yo creo que es muy importante cuantificar esas metas. Ok, ¿cuánta riqueza yo quiero tener de aquí a 10, 20, 30 años? ¿Cuánto yo quiero tener de riqueza neta? ¿Cuánto yo quiero tener en mi fondo de retiro? Entonces hay que empezar a cuantificar eso. Y para eso entonces tú estableces una estrategia financiera con el fin de lograr esa meta. Entonces la planificación y los objetivos son sumamente importantes. Y ese es el primer fallo para mí fundamental. Porque si tú, por un lado, no haces un plan y por otro lado te manejas con las emociones, que ahí viene el problema de las heurísticas. Nosotros tenemos unos fallos mentales que tomamos decisiones que nos llevan a equivocarnos. Entonces, si nos manejamos emocionalmente o cognitivamente, cometemos errores en la toma de decisiones y a eso no planificamos, es una combinación nefasta. Por eso hay que establecer objetivos claros. Claro, hay que manejar bien las expectativas también, que eso podemos hablar más adelante, porque una persona que empieza en real estate no puede estar pretendiendo ganar $1 millón al año, tiene que manejar las expectativas. El promedio de ingresos de un real estate agent es $50,000. Eso no quiere decir que puedas llegar a $1 millón,
pero tienes que entender que eso toma tiempo, experiencia, network. Entonces hay que manejar también las expectativas basado en los recursos disponibles al momento y el contexto que estás viviendo. Pero planificación es sumamente importante. No te garantiza el éxito, pero al menos te ayuda a tener un norte. Es como un Google Map. Sí. Es saber hacia dónde vas, no tirarte a las ciegas. Es un grave error. Y eso lo tengo por experiencia personal. Mi mamá era entrepreneur, ella vendía ropa, o sea, ella nos mantuvo el hogar y corrió el hogar porque ella empezó a vender ropa y nosotros cuando chiquitos llevábamos la ropa en la bicicleta. O sea, madre divorciada con 5 hijos, entonces ella tuvo que emprender, así que conozco lo que es la responsabilidad de la madre en el hogar, lo que es correr un hogar y correr un negocio. Pero también vi fallos y que ella misma reconoció, el no separar el negocio de las finanzas personales. Entonces, sumamente importante separar eso. Son dos cosas diferentes. Y no tan solo desde el punto de vista operativo, porque tú no puedes utilizar el negocio como si fuera la caja chica. El negocio tiene que tener sus propios ingresos y sus propios gastos. De ahí entonces tú sacas un salario y tú te ajustas al salario que te paga el negocio. Un ejemplo sencillo. Produces $100,000 en el negocio y tú quieres que el negocio te pague $100,000 de sueldo. No, nada más pregúntate algo. Si tú fueras a contratarte a ti mismo, ¿te pagarías $100,000? La respuesta es no. Entonces, tú lo que tienes que manejarte como un emprendedor o un empresario o un manager que está contratando a una persona que eres tú mismo. Entonces, tú tienes que separarte. Entonces, no tan solo separarlo a nivel operativo, sino a nivel legal, a nivel fiscal, porque entonces aquí vienen los beneficios fiscales, vienen temas impositivos de por medio, viene el tema legal por una cuestión de riesgo, eres un profesional que está vendiendo un servicio, tienes que protegerte, ahí viene el tema de los seguros. Claramente hay que separar las finanzas de lo que es el negocio, de lo que es las finanzas personales. Saca tu salario. Sí. Tú dices, bueno, me mantengo con 30,000 pesos. El negocio, esto es lo que puede pagar. O 20,000 pesos. Tienes que jugar con eso porque si tú combinas ambos, si tienes la misma chequera, va a ser un despelote. Claro. Entonces, contablemente va a ser complicado, porque entonces cuando tú quieres saber dónde están los gastos, qué se ingresó, es un quilombo, como dicen los argentinos. Sin duda, es falta de conocimiento, pero también es porque hay una prioridad. Yo lo veo en el caso de mi madre, la prioridad es traer comida a la casa. Entonces, yo tengo que traer comida a la casa porque yo tengo 5 hijos que me están presionando, la nevera la tengo que llenar, tengo que mandarlos a la escuela. Entonces, la prioridad es ponerse el cuchillo en la boca e ir a cazar. Entonces, eso está bien. Pero llega un momento que tú no puedes seguir con la mentalidad salvaje de seguir cazando. Ya tienes que organizarte, ya tienes que ir de salir de la cueva a empezar a crear una ciudad. Hablando metafóricamente. Entonces, para eso hay que entrenarse. Entonces, es importante que muchas madres, yo entiendo, que están corriendo el hogar, en parte porque el esposo trabaja o porque son madres que divorciadas o solteras que tienen que lidiar con otro serio problema. Entonces, es bueno que te metas el cuchillo en la boca, está claro. Pero tienes que sacar por lo menos un tiempo por día para empezar a organizar y pasar al periodo de la ciudad, a organizar una ciudad. Y para eso tú tienes que decir, tengo que empezar a organizar. Hay que adquirir conocimiento, hay que escuchar estas cosas, buscar medios de comunicación que se especialicen. Por ejemplo, en el caso de ustedes que se están especializando en real estate, me parece excelente, porque cada vez se va creando una especialización y la competencia cada vez es más difícil, por tanto tú tienes que estar mejor preparado. Entonces es muy importante el tema de conocer la parte financiera, contable, de mercadeo, de operaciones, de recursos humanos, legal, o ganancia. Y esa ganancia tiene que irse aumentando con el fin de que aumente la riqueza neta personal y aumente la ganancia del negocio. Veámoslo los ingresos. En los ingresos, ¿cómo se generan? En un real estate agent es ventas. Entonces las ventas ¿qué produce las ventas? Productos. Entonces primero hay que definir una línea de productos, qué es lo que vas a vender. Y los productos van a estar condicionados a lo que te dice el mercado. Entonces si el mercado te está diciendo yo me voy a especializar en un nicho X o Y, yo voy a crear unos productos para servir a ese nicho. De ahí es que yo voy a generar unas ventas. Por eso es muy importante las expectativas porque tú vas a hacer unas proyecciones. A modo de ejemplo, yo estoy ahora creando
desarrollando un negocio con unos socios y ahora estamos en el proceso de crear lo que le llaman el business plan. Y hay un performance statement. Ok, ¿cuánto nosotros vamos a generar en venta? Pero yo no puedo venir y decir, yo voy a generar 100 millones de ventas el primer año. O sea, how? You have to justify it. Entonces tú tienes que ver qué mercado, ahí vienen las expectativas, y sobre esas expectativas es que tú empiezas a crear una estructura de gastos. Entonces es muy importante el tema de ingresos y es muy importante el tema de gastos. El ideal es que el ingreso aumente y los costos se mantengan. Ahora, ¿qué hay en los costos? Están los costos directos, que serían cost of goods sold. En este caso, un real estate agent, gasolina, tiempo, teléfono, esos son variables que van basados en lo que tienes que generar en la venta. Pero también hay unos costos como por ejemplo marketing, hay unos costos administrativos. Si por ejemplo necesitas un contador, es un costo que tienes que correr, ¿cuánto me va a costar? La clave es mantener unos costos bajos, aumentar los ingresos para que eso se traduzca en ganancia. Y entonces, como eres el dueño del negocio, el dueño le paga al individuo, o en este caso o a ella. Entonces, es muy importante ver dónde están los huecos dentro de esos gastos y dónde está el problema en la generación de ingresos. Pero si tú no generas ingresos y tienes mucho gasto, ahí tienes un serio problema. Se acaba el negocio. Se acaba el negocio. Claro, tú puedes tener ganancias negativas a corto plazo. Y ahí entonces viene otro tema sumamente importante en las finanzas. Yo te voy a hablar de la parte financiera. Ahí viene un serio problema que pasan los real estate agents. La naturaleza del real estate agent, cuando tú lo observas, ellos dependen de comisión. O alquilan, reciben una comisión por el alquiler. Entonces el flujo es sumamente importante. Pero ese flujo es inestable porque depende mucho del mercado, cómo se está moviendo. ¿Dónde fracasan muchos real estate agents? Que no tienen liquidez para afrontar esos cambios cíclicos que existen en el mercado. Entonces tú tienes que tomar una posición constante de tener una liquidez, vamos a decir una reserva para afrontar momentos que tú puedes tener un boom de un mes, 2 meses vendiendo un montón y te pueden pasar 3 meses sin vender. Entonces, en inversiones, y este mismo principio lo podemos aplicar en el caso de real estate agents, en inversiones tú tienes 2 riesgos. El riesgo de perder dinero y el riesgo de perder oportunidad. Entonces, la clave está en cómo nosotros nos manejamos en esos 2 riesgos. Tú dices, no quiero perder dinero, entonces no arriesgas, pero vas a perder oportunidades. Entonces, a lo mejor tú dices, voy a buscar oportunidades. Sí, pero puedes perder dinero. Entonces, la clave es moverse en esas 2 variables. En el área de ingresos, cómo generar ingresos, hay que buscar que sea constante, pero a la vez hay que estar buscando nuevas oportunidades, pero a la vez tú sabes que los ciclos van cambiando. A lo mejor hay una competencia, te metiste en el nicho equivocado, te equivocaste, puede pasar que estuviste semanas, meses trabajando en un deal y se cayó. Entonces tú necesitas, es clave tener una reserva de emergencia que es la que te va a apoyar a esa fluctuación. Si nosotros vamos a separar el negocio de la persona, es muy importante que la persona no le ponga presión al negocio. Si en la casa vamos a estar comiendo filet mignon todos los días, pero el negocio no produce para pagarte un salario que te pague el filet mignon, es un grave error. Si tú vas a decir que en la casa quiero tener un closet lleno de 20 pares de zapatos, 30 pares de zapatos, con la excusa de que eres un real estate agent que necesitas tener zapatos caros, that is not true. Porque tú nada más tienes 2 pies. Tú lo que necesitas, puedes tener un buen par de zapatos, pero cuídalo. Pero tienes que cuidar las finanzas. Entonces es muy importante que esto se tiene que manejar militar. O sea, cuando digo militares, los costos tienen que estar controlados hasta que este negocio genere. Por eso decía las expectativas. Si yo voy a empezar, vamos a decir que yo voy a empezar un negocio real estate, ¿ok? Y ya yo veo que las estadísticas me dicen que el ingreso promedio empezando son 45 a 50 mil dólares. Yo no puedo venir y meter en la casa gastos de 100 mil dólares. No me puedo meter en una deuda que me lleve casi el 50 o el 60% del ingreso. Entonces ya yo tengo que primero definir acá un presupuesto. Ese es uno. Este presupuesto va a estar condicionado a lo que genera el negocio. Entonces acá yo tengo que controlar los gastos. Ese salario que yo le voy a pagar a este individuo, vamos a decir a mí, Xavier el individuo, y Xavier el negocio le va a pagar un salario. Yo me tengo que ajustar ese salario. Entonces si yo quiero que ese salario aumente, yo tengo que aumentar el negocio. Entonces lo primero es definir esa parte de la casa. Hay que poner orden en la casa. Y en el negocio tú tienes que ver
¿Cuánto vas a gastar por área? Eso va a depender de cada persona, pero es muy importante el tema de marketing. Claro, ese es el punto porque digamos que insisten, me imagino que con toda la razón, en que se tienen que promoverse. Tienen que promoverse. No, tienes que. Y eso es un gasto enorme. Ahora, la promoción no necesariamente, no se puede concluir que la promoción es solamente estando en social media. Social media es importante. Las campañas, por ejemplo. Networking. El networking puede ser yendo a una reunión de familia, puede ser en un evento, puede ser, el networking puede ser incluso yéndote a comprar pan. Fuiste a comprar un restaurante en la mañana, compraste pan y te encontraste a alguien. Tú tienes que estar constantemente alerta. Tú te estás vendiendo todo el tiempo. Entonces, tú tienes que estar constantemente alerta. Por ejemplo, teléfono. Mira, voy a coger el teléfono. No, que no tengo tarjeta. Tú no necesitas tarjeta ya. Tú agarras, adiós, cogí tu teléfono, espérate. Tú agarras, sorry, el volumen. Ok, voy de nuevo. Por ejemplo, tarjeta. Tú no necesitas tarjeta ya. Tú te buscas una aplicación donde tienes la tarjeta ahí mismo. Y tú dices, oye, mira, escuché tal cosa. Mira, llámame para lo que necesites. Pip, pip, y ya tienes tu teléfono y todo. O sea, eso es venta. Eso es marketing. Entonces, you have to sell yourself. Ahora, es clave que tú, por eso es muy importante tener tranquilidad. Cuando digo tranquilidad financiera. Porque lo que uno no quiere es que te venga un vendedor que te está respirando a gato constantemente, porque tú dices, yo no lo quiero. Exacto. Yo lo que quiero es alguien que me sirva a traer soluciones. Y yo tuve una experiencia personal. He tenido experiencias personales con Realtor que han sido un fracaso. Y he tenido experiencias con Realtor que han sido lo mejor. Ahora, es muy importante que el Realtor esté preparado. Porque el Realtor, que fue magnífico para mí, sabía que estaba lidiando con un tipo que sabía de finanzas. Entonces el tipo estaba preparado para lidiar con eso. Él no vino a presionar, él no vino, métete esto. Él empezó a investigar cuáles eran mis necesidades. Y como estaba tranquilo, yo no sé si se le estaba cayendo a la casa, pero él siempre me dio tranquilidad. No presionó, él me dice, mira, ¿cuáles son tus necesidades? Yo voy a tratar de ayudarte. ¿Qué es lo que tú buscas? Él no vino, vente, coge esta casa. What do you need? Y empezó a explorar, escuchó, y sobre eso dijo, voy a traerte estas soluciones. Y empezó a traer soluciones. Y poco a poco me fue creando una confianza, y el resultado fue que hice el negocio con él. Y esa para mí es la clave. O sea, el Realtor Agent, que también es otro problema serio, que muchos Realtor Agents se meten en este negocio para sacar un catch, pero matan el negocio a largo plazo porque se olvidan que ustedes son servidores. Y más cuando hay una competencia donde hoy tú consigues información acá simple sin necesitar el Real Estate Agent. Entonces es muy importante que el Real Estate Agent sepa que tú estás sirviendo. Tú me vas a traer soluciones para simplificarme la vida, pero tráeme información que me sea útil. No estés pensando a corto plazo que te quiero meter una casa porque me quiero ganar una comisión, porque al final me estás matando. Pero si tú me traes una solución, yo mismo te voy a recomendar 10 personas más, y esas 10 personas más se multiplican por 10, son 100, y al final tú empiezas a hacer un network que no necesariamente, que ese es el marketing que tú estás haciendo. El mejor marketing es tú mismo, tu servicio. Y es bien difícil cuando tú tienes el hogar, que tienes que correr con un hogar, que tienes hijos, que tienes el esposo, o el esposo que tiene la esposa. O sea, es complicado organizarse. Hay un principio básico de economía, que es el fundamento de la economía. Hay necesidades ilimitadas, pero nuestros recursos son escasos. ¿Cómo nosotros lidiamos con ese problema? Priorizando. ¿Cuál es la prioridad? Entonces, por eso hay que sentarse ambos, digamos en el caso de un matrimonio, o con los hijos, cuáles son nuestras prioridades. Si nuestras prioridades es estar viviendo, esto, por un lado es la prioridad. Segundo, el tiempo es limitado, tenemos 24 horas al día. Si duermes 10, ¿cuántas te quedan? 14. Entonces, si duermes 12, ¿cuántas te quedan? 12. Y a la vez tienes que atender a tus hijos, tienes que atender a tu casa. Y el real estate is time. Es verdad que tienes libertad de ser tu propio dueño, pero eres más esclavo también, porque eso es una mentira. Claro, asalariado te haces esclavo también, pero del negocio te haces esclavo. Entonces tú tienes que tener claramente
cómo vas a manejar las prioridades. Entonces yo creo que ahí hay un primer fallo. La gente tiene que poner cuáles son mis objetivos. Escribe 25, no importa, con un papel escribe 25. De esos, escoge los 5 más importantes. A nivel de negocio, a nivel de persona, a nivel de familia. Ok, mis hijos, pues cuáles son los 5 objetivos principales. Con mi esposo, cuáles son los 5 objetivos principales. Y empezar a administrar el tiempo de forma eficiente. Lo que pasa que para eso necesitas tener una disciplina, tenés que tener enfoque. Lo que pasa es que la gente no se quiere disciplinar, quiere pasarse 3 horas comiendo. Entonces, ya esto es un comentario muy personal. No, que a mí me gusta la vida de pasarme 3 horas comiendo. Bueno, perfecto, pasarte 3 horas comiendo si puedes. Pero si esas 3 horas te están quitando tiempo para tu negocio, hay un serio problema. Ahora tú me dices, yo me dedico 3 horas, pero yo trabajo, no sé, 14, bueno, perfecto. Pero si ya tienes hijos y tienes un matrimonio que correr, yo no sé si te puedes sentar 3 horas todos los días en un restaurante a comer. Estoy dando esto de ejemplo, es cómo tú utilizas el tiempo. Yo creo que ahí de forma práctica es primero eso, definir cómo vamos a usar el tiempo. Hay que definir objetivos y los objetivos tienen que ser, las expectativas que queremos lograr tienen que ir acorde a nuestros recursos, al tiempo que estamos viviendo y en las circunstancias que estamos. Y repito esto porque es muy importante. ¿Tú quieres lograr $1 millón en venta? Me parece súper bien, pero no puedes pretender que acabando de llegar a un negocio que estás empezando vas a generar $1 millón. Entonces tú tienes que, es muy poco probable. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Maneja tus expectativas. My goal long term is generate $1 million, for example. Pero puedes empezar con 50,000, con 30,000, con 20,000. ¿Y cómo lo voy aumentando? Por eso las expectativas, Álvaro, son sumamente importantes. Y el tema de manejar los costos, clave, y hay que generar ventas, hay que generar ingresos. Yo creo que hay diferentes estadios. Está el estadio donde tú estás sobreviviendo. Entonces, vos te tenés que enfocar a sobrevivir. Porque si el negocio no funciona, si no sobrevive, no funciona. Entonces hay algo que hay que ver. Y a lo mejor, pues tú dices, me metí en esto, no necesariamente es que el negocio no es bueno, es que a lo mejor hice algo mal. Por eso es muy importante que analizar incluso los fracasos, porque lo mejor que te deja el fracaso, la mejor inversión que te deja el fracaso es la enseñanza. Entonces tú dices, déjame aprender de esto, conocer tu propia historia, dónde están tus propios errores. Incluso personas, yo era una persona, por ejemplo, a mí me encanta socializarme, pero yo en el tema de venta, y cuando digo venta es tener ese power de ir a las personas y hablarles y buscar sus necesidades, tuve que desarrollarlo, porque para mí era fácil como artista, desde pequeño la gente venía a mí. Entonces, claro, yo no me ocupaba de buscar la necesidad de la gente porque la gente me buscaba a mí, pero después me di cuenta que no, yo tengo que saber la necesidad de las personas. En el tema de la finanza tuve que empezar a descubrir cuál era la necesidad de la gente. Entonces, yo creo que es importante ver tus debilidades y fortalezas, hacer una matriz. ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas que presenta todo esto? Si yo estoy en un periodo de supervivencia, yo tengo que sobrevivir ahora. Por lo menos yo tengo que traer comida a la mesa, pagar mis biles, no puedo aumentar los gastos porque entonces voy a estar sobreviviendo todo el tiempo. Por eso el costo tiene que controlarse. La clave es mantener tu techo, la luz, el agua, todas estas cuestiones, pero tienes que controlarlo. Entonces, para poder pasar de ese estadio de supervivencia a empezar un estadio de acumulación, que ahí entonces donde vienes, que el ingreso sobrepasa el gasto. Y ahí entonces ya tú empiezas, ok, ¿cómo yo empiezo a aumentar el ingreso? Y ahí me tengo que sentar a decir, bueno, ¿dónde están los nichos? Tengo que salir, tengo que rodearme, tengo que hacer networking, me van a cerrar puertas, no hay problema, aprender por qué me la cerraron, a lo mejor entré en el lugar que no era el indicado, me estoy metiendo en el lugar que no es, a lo mejor hice un approach equivocado. Entonces, codearte de gente que está en el negocio, sentarte con ellos, quiero aprender de ti, es buscar, escuchar. Entonces, en la medida vas encontrando tu camino, pero es muy importante que manejes la finanza. Porque yo veo que muchos se motivan a vender, pero se gastan la plata que vendieron. Y ahí hay un serio problema. Por eso la finanza es fundamental. Que la gente tiene que tener una visión financiera. La gente tiene que tener una arquitectura financiera. Cuando digo arquitectura financiera, es que tú tienes que manejar riesgos. Digo, en inglés le llaman risk management o administración de riesgo. Por ejemplo, si yo veo que el negocio fluctúa
¿Cómo yo manejo ese riesgo? Porque yo lo puedo evitar, lo puedo aceptar, lo puedo transferir o lo puedo controlar. Bueno, si yo estoy viendo que el negocio fluctúa, porque es la naturaleza del negocio, ¿cómo yo no lo puedo evitar? Porque el negocio es así. Bueno, pero yo puedo controlar ese riesgo. ¿Cómo? Teniendo liquidez, teniendo una reserva de emergencia. Eso es administración de riesgo. Ok, ¿qué pasa a nivel profesional? ¿Qué pasa si yo cometo un error y a mí me demandan? ¿Cómo yo me protejo? Bueno, ahí tengo que ver si hay seguro. Yo le transfiero el riesgo a alguien, que es lo que llaman los seguros profesionales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mañana caigo incapacitada porque tengo un accidente? Voy corriendo a una reunión, ¡bam! Un accidente, ¡pum! Me chocaron y no me puedo levantar por 3 meses. ¿Cómo yo voy a cubrir ese faltante? Con liquidez, un seguro de incapacidad, o discapacidad, o disability insurance, el tema de health insurance, el tema de retiro, por ejemplo. Ok, ya estoy en el periodo de acumulación, estoy generando ingresos. Quiero buscar una estrategia donde yo pueda empezar a crear un plan de jubilación para mí, en mi negocio. Bueno, pues hay estructuras que te permiten hacer eso. Están los SEPA, los Simple IRA, están los Solo 401k Plan. Entonces yo puedo crear una estrategia de retiro donde yo mismo como empleador ahorro al empleado y estoy creando mi plan de retiro para el futuro. Y entonces a la vez es un beneficio fiscal porque el gobierno te permite crear ciertas estructuras financieras para sacar un beneficio impositivo. O sea, es tener no tan solo el manejo de riesgo o risk administration o administración de riesgo sería la traducción más puntual, sino también el buscar oportunidades, el qué opciones tengo, todo eso es finanzas, qué opciones tengo. El manejo de costos es sumamente importante, eso es contabilidad dentro del tema financiero, el manejo de costos, el manejo de ventas, ¿ok? ¿Qué producto voy a crear? Que ahí viene el tema de marketing, pero el bottom line es profit. How much profit yo estoy generando, que es el que me va a ayudar para que el negocio crezca y crezca entonces la riqueza de la familia. Admiro mucha gente, pero son gente anónima. Hay gente conocida, por ejemplo, que admiro desde el punto de vista del profesional, o sea, desde el punto de vista de la finanza. Tienes un Howard Marks, por ejemplo, el cofundador de Oaktree. Tienes a Ray Dalio. Y como eso hay mucho, pues son gente que ya tienen mucha experiencia en el negocio y hoy están dedicándose a democratizar la finanza. O sea, ellos llevan su información y la hacen pública, la hacen accesible. Entonces son gente que están dando conocimiento. Claro, el que la aprovecha, pues escucha. El que no la aprovecha está ahí, es como si estuviera hablando un elefante, nadie lo entiende. Entonces, son gente pública que conocemos, pero hay mucha gente anónima. Te puedo decir, gente que puede estar trabajando. Los otros días me topé una empleada, por ejemplo. Sí, en tus redes. En una farmacia. Y me sirvió, o sea, la señora salió, porque ella me dice, abrimos a las 8, pero ella salió de sus responsabilidades, entendió mi situación, escuchó mi necesidad y dijo, yo entiendo su necesidad, yo voy a ayudarlo. Le tomó 5 minutos y cumplió con un objetivo, ese servicio. Entonces, tú admiras eso. Y eso te motiva a ti a decir, espérate, pues si esta persona lo pudo hacer conmigo, pues yo no lo puedo hacer con otro. Y el bottom line es dar servicio. Entonces, o sea, uno admira a mucha gente, incluso que no son conocidas, pero que te encuentras en el camino, que te ayudan a aprender cosas que no sabías antes o que te confirman, believe, te dan esperanza de seguir adelante. Xavier, muchas gracias por estar aquí con Latinas Reales. Realmente un honor que acompañes en esta iniciativa. El placer es mío.